Bueno, buenas noches, queridos colegas, ingenieros civiles. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con el dimensionamiento de secciones de hormigón armado. Pero ahora sí vamos a utilizar la norma ACI, la norma americana para el diseño del hormigón armado, la American Concrete Institute del 2014. Entonces vamos a hablar del dimensionamiento de secciones y principalmente a la flexión, ¿correcto? Entonces vamos a mirar dimensionamiento de secciones de hormigón o concreto. En la norma americana el hormigón se llama concreto, armado a la flexión con los criterios de la norma americana ACI 318-2014. Diseño por estado límite. Combinaciones de carga. Vamos a hablar en términos generales de las combinaciones de carga acá, cómo se combinan las cargas para la hora del dimensionamiento. U va a ser igual a 1.4 de D más 1.7 de L, donde D es la carga muerta y L es la carga viva o carga de uso. ¿Correcto? Primera combinación. Segunda combinación, U va a ser 0.75, 1.4 de D más 1.7 de L más 1.7 de W. O también U 0.75, 1.4 de D más 1.7 de L más 1.87 de E, donde W es la carga de viento y E es la carga de sismo. Factor de reducción de la capacidad, de acuerdo a la norma americana. Phi. Para la flexión hay un factor de reducción de 0.90. Para el esfuerzo cortante, 0.85. Para flexocompresión, aplicado lógicamente en columnas, 0.75 para columnas hunchadas, para columnas circulares que están con estribos hunchados, y para columnas estribadas, phi, el factor de reducción 0.30. El factor de reducción phi 0.70. ¿Correcto? Para los materiales tenemos nosotros que el módulo elástico va a ser 15.000 de la raíz cuadrada de F'C. Esto medido en kilogramos por centímetro cuadrado. Y donde el F'C es la resistencia característica del hormigón, que viene dado también en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? Y la afluencia del acero, el Fy, 4.200 kilos centímetro cuadrado. ¿Cierto? Entonces vamos a agarrar una sección transversal de una viga. Tenemos nosotros que la sección transversal tiene una base, tiene una altura. La distancia de la fibra más comprimida al centro de edad de la armadura la vamos a bautizar con D, que también se llama el peralte. Y en el proceso de la flexión se forma el famoso eje neutro, donde aparecen tensiones de compresión y tensiones de tracción, ¿correcto? Entonces acá se toma el diagrama de deformaciones. Tenemos la deformación para el hormigón de 3% por mil o 0.003, y para la deformación en la base, en la parte inferior del acero, en torno al 5% por mil, ¿correcto? El estado de deformación, el estado de tensiones viene dado por el diagrama parábola rectángulo, como estamos viendo acá, parábola rectangular. Lo único que en la norma americana no considera exactamente el rectángulo, sino directamente la parábola. Es una parábola y acá obedece a una ecuación de tercer género, ¿correcto? Entonces no, en la punta, acá en el extremo del borde superior no es recto, sino es curvo. Por consiguiente se habla de un diagrama de ese formato. Entonces aquí se generan las tensiones de compresión, de la línea neutra para arriba las tensiones de compresión y de la línea neutra para abajo las tensiones de tracción. El hormigón no trabaja la tracción, por consiguiente se lo desprecia, y directamente el que trabaja la tracción por adherencia entre la masa de hormigón y el acero es precisamente el propio acero. Ahora viene la simplificación para el diagrama rectangular de tensiones. El diagrama rectangular de tensiones va a tener una altura A que va a ser B va a ser beta multiplicado por C, donde C es la altura de la línea neutra de la fibra más comprimida a la línea neutra. Con eso calculamos nosotros este parámetro, esta distancia A. Y la parte superior del diagrama parábola, del diagrama rectangular de tensiones, quiero decir, va a ser 0.85 del F'C.
¿cierto? Entonces acá aparece una tensión de compresión en el hormigón y aquí aparece una tensión de tracción en el acero y se forma aquí un binario, un par interno, que es el par resistente, que va a ser el producto de C por Z o de T por Z. Ese se llama el par interno, momento interno. Bien, se parte de la hipótesis de Bernoulli, donde las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Al deformarse el elemento en flexión, las secciones se mantienen planas antes y después, según Bernoulli. Esa es la hipótesis de simplificadora. Y perpendiculares al eje neutro. Entonces tenemos el equilibrio interno, T es igual a C, ¿correcto? O lo que es lo mismo, el momento interno también va a ser R por Z o T por Z, ¿cierto? Entonces C es igual a T. Las tracciones son iguales a las compresiones. Las tracciones son iguales a las compresiones del diagrama rectangular de tensiones. Pero las compresiones van a ser 0,85 F'C por B por A. Fíjense ustedes que tenemos 0,85, se forma este bloque rectangular de tensiones, va a ser 0,85 en este sentido, A por este sentido, y el ancho de la viga que es B. Entonces ese es el bloque comprimido. Va a ser igual a T, la tracción. ¿Y cuál es la tracción? La armadura AS multiplicado por la FY. En este caso va a ser FS, porque FY es el límite ya de fluencia del acero, ¿correcto? Va a ser FY, está como está planteado ahí, ¿cierto? De aquí entonces planteamos la ecuación 0,85 F'C B por B por A va a ser AS por FS. Y de aquí, entendiendo que A, la altura del bloque comprimido, va a ser beta, que después vamos a ver cuánto es ese valor, beta multiplicado por C. Entonces despejamos A, que va a ser AS FY partido entre 0,85 F'C multiplicado por B. Y existen las tres situaciones. Se presentan tres situaciones. La falla dúctil. El acero entra en fluencia antes que el aplastamiento del concreto. ¿Qué quiere decir? Que ES va a ser superior a EY. Falla balanceada. Simultáneamente se inicia la fluencia del acero con el aplastamiento del concreto. Es decir, el hormigón llega al colapso, a aplastarse simultáneamente a la fluencia del acero. Eso se llama la falla balanceada. Y la falla frágil es el bloque comprimido del concreto inicia su aplastamiento antes que el inicio de la fluencia del acero. ¿Qué quiere decir? Que ES es inferior al límite, a la deformación elástica, al límite, a la deformación de fluencia del acero. Esta situación no es recomendable porque aquí no avisa la sección antes de colapsar. La situación ideal es la situación dúctil, donde el acero empieza a deformarse antes que el bloque comprimido llegue a su aplastamiento. ¿Correcto? Entonces por acá tenemos determinación de la cuantía de tracción. La determinación de la cuantía de tracción va a ser igual a S partido entre B por D. Y tenemos las dos condiciones, la falla balanceada, donde el hormigón y el acero llegan a su límite, tanto de tracción como de compresión, y hacemos el diagrama de deformaciones acá. Tenemos S va a ser 0.003, la deformación del concreto, y LY, la deformación de la armadura. Entonces aquí nosotros, por la semejanza de triángulo, CB, tenemos que calcular este CB, el C balanceado. Tenemos CB partido entre D va a ser igual a 0.03 más dividido entre 0.03 más EY, más deformación del acero. Y despejamos el CB, que es la profundidad donde se ubica la línea de nota en la sección balanceada. Pero sabemos que el EY va a ser el FY partido entre ES. Es el módulo elástico del hormigón, del acero, quiero decir que vale 2 por 10 a la 6. Y FY es el límite elástico del acero. Entonces tenemos que el CB va a ser igual a 6000, introduciendo ese valor aquí, va a ser igual a 6000 partido entre 6000 más FY multiplicado por D. ¿Correcto? Entonces igualando ambas ecuaciones, CC es igual a T, AS entonces va a ser igual a 0.75 F'C por B por A partido entre FY. Despejando, entonces AS balanceada va a ser igual a esta expresión de aquí. O el ρ balanceado, que después lo vamos a necesitar, va a ser B' o beta 1 multiplicado por 0.85 por F'C partido entre FY multiplicado por 6000 dividido entre 6000 más FY. ¿Correcto? El F balanceado. Ahora, la falla de tipo dúctil. ¿Qué quiere decir dúctil? Que el acero llega a la fluencia antes que el aplastamiento del hormigón. Igualando las ecuaciones CC igual a T, hacemos la misma expresión. Entonces, 0.85 F'C multiplicado por B multiplicado por A, AS por FY.
¿Por qué FY? Porque ya estamos al límite de la afluencia del acero, el FY. Entonces el A va a ser igual a AS por FY partido entre 0,85 de prima C. ¿Cierto? Tomando momento en relación al centroide del acero, vamos a tomar momento en relación al centroide del acero y vamos a hacer el equilibrio interno. Y encontramos nosotros que el momento nominal, que se llama, va a ser igual a AS, que multiplica a FY, que va a ser la fuerza, multiplicado por el brazo. ¿Cuál va a ser el brazo? D menos A partido entre 2. Si lo vemos nosotros acá, vemos así. Estamos nosotros calculando respecto al centroide, ¿correcto? Entonces, AS, aquí T va a ser AS por FY. Y el brazo va a ser igual a esta distancia Z. Pero esta distancia Z va a ser igual a D menos este pedacito. Y este pedacito va a ser igual a A partido entre 2. De ahí viene esa expresión de ahí. ¿Cierto? Entonces, el momento nominal, eso se llama momento nominal. Y el momento último lo castigamos con el factor de reducción. En flexión ya dijimos nosotros que en flexión el factor de reducción es 0,90. ¿Correcto? Entonces, el momento último que resiste esa sección viene dada por multiplicado, el momento nominal multiplicado por phi. ¿Cierto? Y ahora hablando de las cuantías, tanto máxima como mínima, que es importantísimo en la norma americana, en la ACI, ρ máximo va a ser 0,75 de ρ balanceado, que lo hemos calculado acá, ρ balanceado, y cuantía mínima va a ser 14 dividido entre FY, o ρ mínimo va a ser 0,85 de la raíz cuadrada de F'C partido entre FY. ¿Cierto? Y aquí encontramos otra expresión. Con estas consideraciones tenemos que el momento último va a ser el factor de reducción por momento nominal, que ya la tenemos la expresión. Y reemplazando los valores que tienen que ver con las cuantías máximas y mínimas, llegamos a esta expresión de aquí, que el momento último va a ser phi multiplicado por b, por d cuadrado, el peralta al cuadrado, por f'C por W, que me multiplica a 1 menos 0,59 W. Pero W va a ser igual a ρ, y ya lo definimos por acá, que es la cuantía ρ multiplicado por FY partido entre f'C. Encontramos, esta es la ecuación precisamente que gobierna el momento último de diseño. Entonces, fíjense ustedes, las fórmulas que utiliza la norma americana son completamente diferentes a las fórmulas que utiliza el eurocódigo. En este caso, el eurocódigo representado a través del coloquial libro de Jiménez Montoya. En su última edición, vemos nosotros que las fórmulas de cálculo son completamente diferentes y los criterios de cálculo también. ¿Cierto? Pero los cálculos prácticamente, los cálculos a los que se arriba con ambos escuelas, tanto la escuela europea como la escuela norteamericana, son prácticamente bastante semejantes. La normativa americana es más conservadora y la que se ha venido implementando y se viene implementando a nivel mundial. Hasta hace poco en Bolivia todavía seguimos trabajando nosotros con los criterios de la norma europea. En este caso estamos hablando del CBH87. Cuando en todos los países vecinos ya se venía trabajando hace muchos años atrás con los criterios de la norma americana, con ACI, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y todos los países sudamericanos. Brasil, que tiene su propia norma, pero tiene una combinatoria entre la norma alemana y la norma americana. Entonces éramos nosotros el único país que estábamos utilizando la norma europea. No quiere decir eso que la norma europea sea mala, es una excelente norma. Pero bueno, la tendencia mundial es a que la norma americana es la que se está imponiendo a nivel mundial para todo lo que es diseños de estructuras de hormigón armado. ¿Correcto? Entonces esa es la teoría para el diseño de la flexión simple con armadura de tracción. Ya se ha dicho que el criterio correcto para el dimensionamiento es cuando la sección representa una estructura de tipo dúctil. ¿Qué quiere decir dúctil? Que el acero llega a la fluencia antes que el aplastamiento del hormigón. ¿Por qué razón? Porque el acero al deformarse tiene todavía un rango elástico y eso va a repercutir en que la viga, en este caso la estructura, empieza a fisurarse, avisando que el acero ha llegado a la fluencia. Lo contrario sería la rotura de tipo frágil. Esa sí que es peligrosa, porque es frágil quiere decir que el hormigón llega al aplastamiento antes que la fluencia del acero. Y lógicamente el hormigón, la deformación del hormigón es muy pequeña, rápidamente llega al colapso del bloque comprimido, y el colapso del bloque comprimido significa el colapso de la estructura. Por eso que no hay que diseñar secciones que sean
como en otros autores la llaman, secciones super armadas. De nada sirve colocarle mucho fierro a la sección, en este caso que trabaja la fricción, cuando puede la sección romper por aplastamiento. Muchísimas gracias por su atención, queridos colegas.